Esa de arranque de semana y vámonos rapidito porque tenemos mucho de qué hablar. Antes, gracias a Antares Pastelería que nos mandó hoy moca y pastel de limón, que ya le estamos echando el ojo porque se ve bastante bueno para comenzar la mañana. Y están con nosotros y les agradezco mucho Luis Fernando Gámez del Partido Verde Ecologista de México, bienvenido. Erika, muy buenos días, gracias por la invitación. Enrique Daud del PAN, bienvenido. Erika, muchas gracias por la invitación y buen día a todo el auditorio. Ernesto Barajas de Morena, gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias. Oigan, este tema no estaba en la mesa porque surgió apenas este fin de semana, pero sí lo tengo que poner a consideración. Este fin de semana, en una de las giras de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, parece que sucede un incidente menor y ella esta mañana, en la rueda de prensa mañanera, al ser cuestionada al respecto, lo ha planteado así, como que fue un accidente, una cosita de nada, pero al tratar de hacerle llegar un escrito, le pican un ojo. Esto fue lo que pasó y ahorita platicamos de ello. Más allá del incidente que podría parecer anecdótico, a ver, no es la primera vez que la integridad, y perdón, no estoy exagerando, la integridad de la presidenta está en riesgo. Ya fue acosada, ya alguna otra vez fue golpeada también en este intento de la gente por acercarse a ella. Le sueltan un derechazo sin querer, porque entiendo que la querían abrazar, se querían acercar a ella, pero terminan golpeándola. Y ahora le pican un ojo. A ver, déjenme ponerlo en estos términos. Es la máxima figura de gobierno en este país. No estamos jugando con la seguridad y la integridad de la presidenta. A ver, Ernesto, quiero ir contigo. Bueno, primeramente decirte que yo creo que sí es una situación en la que no está totalmente sin cuidado, si hay personas que están cerca de ella. Esto se debe precisamente a que es una presidenta altamente popular. Es una presidenta a la cual la gente quiere mucho. Y esto obviamente se desboca en el sentido de que la gente quiere estar cerca de ella, quiere estar con ella, quiere estar abrazándola, hacer llegar sus peticiones. Indudablemente, pues es una situación que sí se tendría que estar revisando. Como tú lo dices, pues no es la primera vez, pero también en una medida justa, pues no son situaciones, y hay que decirlo y aclararlo, no son temas que en algún momento traten de violentarla directamente como el que acabamos de ver. Es un tema donde la gente, bueno, pues se desborda porque quiere hacer llegar sus propuestas. Y la presidenta lo hace de una manera bastante cercana, donde ella directamente, fíjense, eso es lo interesante, no pone un límite, no pone, o sea, no es inaccesible, ella directamente se acerca a recibir las propuestas. Que bueno, lamentablemente por la parte de la multitud, pues fue una situación donde ella misma lo decía, pues llega a ser nada más un roce de una hoja, pero más allá, pues ella nos está poniendo el ejemplo que no hay que ser inaccesibles. Ella obviamente lo está haciendo para poder de primera mano tomar las propuestas. Sí es importante decirlo, si hay un círculo de personas que están cerca y pendientes, a lo mejor no se ven ahí, pero sí lo hay, ¿no? Pero a ver, Carlos Manso era un alcalde muy popular y muy cercano a la gente. No, bueno, y por eso pudieron acercarse a él. Son mismas situaciones, ¿no? Pero Bueno, así como se acercan con buena voluntad, estamos de acuerdo que en cualquier momento, Enrique, esto puede ser una situación malintencionada. Bueno, ha habido muchos presidentes de la República y hay videos donde en sus giras pues a todo mundo se le desborda a la gente de esa manera. No es algo exclusivo de la presidenta Sheinbaum. López Obrador así era, Peña Nieto en su momento pues todo el mundo lo quería y lo amaba. En el caso de Calderón, hasta tomaban los celulares de la gente para tomar la selfie. El tema de Calderón, de Fox, imagínate cuando Fox estaba en su apogeo, pues todo el mundo quería verlo, todo el mundo se le desbordaba y había los cuidados del Estado Mayor Presidencial. Yo creo que hace falta poner más atención, esperemos que no pase a mayores lo que pasó el día que salió caminando por ahí en los alrededores del Palacio Nacional y que fue acosada. Pues es lamentable ver ese tipo de cosas, que las podamos ver nosotros y que no haya, que el Estado Mayor deje pasar esas cosas, pues sí es inadmisible. Y bueno, esperemos que no pase a mayores, que la cuiden más, porque es nuestra presidenta, es nuestra máxima autoridad en el país y no puede pasar este tipo de cosas. Pero ahora que citabas el caso de los expresidentes, a ver, había un equipo que los acompañaba y que generalmente era quien recibía los escritos. Así es. Es decir, nos ahorrábamos esto porque sí, se acercaban a la foto, al abrazo y lo que quieras, pero ya la gente, ya había existido una especie de filtro, pues, para ver qué era lo que estaba buscando la gente que se acercaba. Luis Fernando, me interesa mucho tu opinión. Buenos días, Erika, nuevamente. Bueno, pues yo pienso que sí hay que cuidar más a la presidenta. La verdad es que no podemos confundir cercanía con debilidad institucional.
si bien es cierto, hay un equipo de seguridad que protege a la presidenta, la verdad es que es lastimoso ver este tipo de escenas porque es nuestra mandataria, es nuestra jefa de Estado y pienso que hay que cuidarla y protegerla. No podemos mandar ese mensaje de debilidad, decía yo, porque hace parecer que su cuerpo de seguridad es débil cuando realmente no lo es, ¿no? Y no le quitamos el mérito de ser una persona con mucha cercanía a la población, con altos índices de población, pero mi posición sería más para su equipo, Erika. Pedirles que la protejan, que la cuiden, porque no podemos arriesgarnos a que el día de mañana haya sorpresas y podamos poner en riesgo la integridad de nuestra mandataria, nuestra jefa de Estado. Eso sería gravísimo. Oigan, ya pasamos el primer tema y no les he ofrecido el pastelito. ¿De qué van a querer? ¿De qué partimos el día de hoy, Ernesto? A ver. Pues yo creo que el de moca. Más sabroso, ¿no? Tú le has echado ojo. Enrique, ¿de cuál te ofrezco esta mañana? Limón. Verde, el limón. Partimos entonces primero el de limón y ahorita vamos repartiendo. Y hablemos mientras tanto, a ver, ¿se llegaron a acuerdos, Luis Fernando? Este fin de semana veíamos este planteamiento ya por parte de Morena y sus aliados en torno al plan B. ¿Qué cambió de la reforma constitucional a esta nueva reforma? Porque lo ha dicho el mismo Ricardo Monreal, que esto también van a ser reformas constitucionales. ¿Qué cambió y por qué ahora sí está de acuerdo el Partido Verde? A mí me parece que el diálogo y consenso siempre serán importantes, Erika, en materia política y bueno, por supuesto, vimos que se reunió la secretaria de Gobernación con los dirigentes de los partidos y creo que eso fue la esencia, ¿no? Lo había dicho el mismo coordinador Monreal, no había manera de que pasara la anterior reforma y hoy que se privilegia el diálogo y que hay un debate institucional aún entre aliados, bueno, pues se ve que vamos a ir a apoyar el plan B, por supuesto, porque los principios no están a consideración de nadie, ¿no? Necesitamos un país donde tengamos instituciones cada vez más fuertes, donde se cuide el dispenso y el gasto en las elecciones y bueno, pues para esto necesitamos ir todos juntos. No podemos imaginar una reforma de esta magnitud sin platicarlo con los aliados y sin platicarlo también, ¿por qué no decirlo?, con todas las fuerzas políticas. Pero no es un poco decir a los congresos locales y a los cabildos sí, pero al Congreso de la Unión no. Bueno, me parece que una reforma de esta naturaleza debe de ir escalada. La verdad es que la experiencia nos ha demostrado que cuando los cambios son radicales, muchas de las veces entorpecen el cambio y no generan el objetivo para el que se habían planteado. Me parece que en este caso ir de manera escalonada con ayuntamientos y con congresos locales me parece muy sano, ¿no? Me parece que es una política adecuada y en la que vamos a ir con nuestros aliados, con quienes siempre tendremos respeto, admiración, cercanía y por supuesto diálogo. Ernesto, ¿qué representa esto para el Movimiento de Regeneración Nacional? Porque un tema en donde parecía pues que se había perdido la batalla, porque no se había logrado sacar adelante esta reforma constitucional, hoy vemos que están logrando este consenso. A ver, primero, ¿era parte de la estrategia? ¿El tirarle a una reforma mayúscula y conformarse con un plan B era parte de la estrategia desde el inicio? Por supuesto que no. Perdón, que ando un poquito más de la garganta. Pero la presidenta lo dijo desde el momento en que presentó la iniciativa, que el pueblo lo pedía, y yo creo que aquí hay que anteponer una situación, sí había una necesidad, y sí la hay por supuesto, de eliminar ciertos privilegios que se estaban dando y que se están dando todavía porque no pasó la reforma en algunas cuestiones de carácter partidista, ¿no? Que no voy a entrar en tema porque bueno, pues eso ya pasó, pero en algún momento pues tanto el Partido Verde como porque el ya PT, para qué le movemos chance y se enojan otra vez. Sí, no, pues no quisieron en este sentido avalarla, tendrán sus razones, pero al final no fueron, no acompañaron a la reforma de la presidenta, no fueron, no estuvieron con ella. Por otro lado, bueno, pues este plan B implica sí una reducción también importante, porque al final del día lo que se está tratando es de que se haga un tema y un sistema político más esbelto en lo económico. Y yo creo que es muy importante decirlo, bueno, ahora que viene, pues la parte de la limitación, la reducción a los presupuestos de los congresos estatales. Hay que revisar en los congresos estatales qué se gasta, cómo se gasta, por qué, en qué sentido, y hacer un análisis viable de qué es lo que en algún momento sí es totalmente necesario y qué no. Por su parte también se van a analizar, obviamente dentro del 115 constitucional, tocará en un sentido coordinado con los estados y en las propias normativas de las constituciones estatales, pues cómo se van a integrar los cabildos en los propios estados, en los propios municipios, ¿no? En este sentido,
pues la parte importante y a lo que se toca, que es parte, insisto, de una sola columna, un solo paquete, pero ahora se irá o se verá a la parte de los municipios. El ayuntamiento de la capital, 18 regidores, obviamente de esos 18, el alcalde, el regidor de fórmula y 2 síndicos. Y los restantes, pues obviamente se van integrando. Algunos dirán que es por parte de relación en tanto poblacional o en tanto de lo que refiere el tema de las colonias. Pero yo creo que sí hay que analizar qué tanto son viables o no cada una de estas representaciones en los cabildos. Enrique Daud, a ver, es que apenas Jorge Romero ya le estaba tendiendo la mano al Verde y al PT el fin de semana, diciéndoles que estaban dispuestos a dialogar con ellos, a incluirlos, a establecer alianzas, y le salen con que siempre no, que sigan siendo aliados de Morena. ¿Qué dice el Partido Acción Nacional de esto? Bueno, sí, vemos que al parecer la presidenta se había disgustado el día que votaron en contra en la Cámara de Diputados, pero después presenta este plan B y llama a las fuerzas políticas y ya están generando acuerdos de nueva cuenta. El PAN ha sido claro, vamos a hacer un frente a cualquier intento de debilitar nuestra democracia. El problema más grave que tenemos es la infiltración del crimen organizado en las elecciones. Lo que comentan que está consensada, no está consensado el plan E, ni el plan A, ni el plan C. A los partidos de oposición ni a la ciudadanía se les ha llamado para conformar esta iniciativa que decían que venía por leyes secundarias y al parecer no, tienen que ser reformas constitucionales y por eso ahora la presidenta pues necesita de sus aliados para que puedan pasar. Número 1, disminuir los privilegios que persisten en los congresos locales y presentó una tabla. En San Luis Potosí somos el número 20 con una población de cerca de 2.800.000 habitantes, 27 legisladores, un presupuesto de 326.719.245 pesos y cada legislador en San Luis Potosí nos cuesta 12.100.000 pesos más o menos. Somos el número 20, el costo de legisladores, el más alto es Baja California y el más bajo es Colima. Entonces nosotros estamos en el lugar 20. No sabemos los alcances de esta nueva reforma o cómo lo van a reducir, si vamos a quedar como en Colima, de que cada legislador cuesta 5 millones al año, porque el más alto es Baja California, nos cuesta alrededor de 34 millones al año. Entonces, no sabemos el alcance, sabemos que van a intentar reducir los costos de los congresos locales. Como punto número 2, distribuir los privilegios en los municipios, lo que hablaba Ernesto. Pues hay municipios que tienen muy pocos regidores y hay muchos como creo que en el sur que tienen hasta 30 regidores por municipio. Entonces van a tratar de estabilizar un solo número de regidores por municipio y dice la presidenta, lo que se ahorren pues lo podrán utilizar en obra pública. Yo creo que no se van a ahorrar mucho, pero bueno, es una iniciativa que estará presentando y lo que vemos más grave es fortalecer la consulta popular, quitar dinero a los partidos políticos. Quieren llevar a la consulta popular lo que no pudieron hacer en el plan A, es quitarle dinero a los partidos políticos y ahora quieren que la gente vote y diga, oigan, ¿ustedes están de acuerdo que a los partidos políticos se les disminuya dinero? Pues es lo que tratan de buscar. Y la revocación de mandato que quiere hacer la presidenta, la revocación de mandato iba a ser en el 28, ahora quiere como opción que sea en el tercer año, en el 27, ella quiere estar en el 27. ¿Quiere estar en la boleta? Quiere estar en la boleta porque quiere hacer campaña junto con sus candidatos de la 4T. A ver, Luis Fernando, tú estás en el Congreso del Estado. ¿Qué efecto tendría una reforma como esta para el caso de San Luis Potosí? Con lo que planteaba Enrique, a ver, de acuerdo a lo que entendimos de lo que presentó el gobierno federal, se va a tratar de sacar una especie de media, ¿no? De entre los más altos y los más bajos y tener como variante el tema de representación poblacional. ¿Qué población tiene cada una de las entidades, cada uno de los municipios? Y ahí sacar una especie de fórmula que nos arroje el resultado de cómo que deberían de quedar integrados. Pero ¿cuál sería el impacto para San Luis Potosí? ¿Ya se ha calculado? Sí, la verdad es que si nos ponen en la media nos beneficiarían con más presupuesto porque no somos tan gastalones. La verdad es que este análisis que saca nuestro compañero del PAN y que señala que los diputados de San Luis Potosí cuestan 12 millones de pesos, pues además de ser publicidad engañosa, es una visión sesgada. Déjame hablar, dame la oportunidad de hablar porque yo te permití hablar. Es publicidad engañosa, está equivocado y están, por supuesto, señalando el presupuesto integral del Congreso del Estado y dividiéndolo entre 27. Me parece equivocado porque hay más de 400 trabajadores, Erika, porque hay edificios, mantenimiento, servicios que se utilizan en el Congreso del Estado y no quiere decir que los 12 millones de pesos los recibimos los diputados. Eso es equivocado, por decirlo menos. Sería tanto cuanto como decir
que un hospital que cueste, ¿qué te gusta? 100 millones de pesos, dividido entre 10 directores, bueno, pues cada uno te cuesta 10 millones de pesos. Eso es equivocado porque habría que cotizar y habría que evaluar los costos operativos, los costos de medicinas, los costos de cirugías y por supuesto esta tabla es publicidad engañosa. Hacen una media entre todos los diputados y es equivocado. Pero nosotros, la verdad es que siempre estaríamos a favor de la reducción del gasto, ese ha sido parte de nuestra política, estaríamos dispuestos a analizarlo, estaríamos dispuestos a contribuir con la media nacional, estaríamos dispuestos, por supuesto, a contribuir con la propuesta de la presidenta y lo que pediríamos es que se le dé el mismo trato a todos los congresos estatales, me parece lo justo y me parece, por supuesto, lo mismo en el ámbito municipal. Yo siempre he creído que los municipios pueden ser autosustentables y por supuesto también nos va a conminar a las autoridades a ser más ordenados en materia administrativa y también a ser más cuidadosos del gasto. A ver, dos preguntas fundamentales a reserva de que Enrique quiere sumar y aportar a esto. ¿No se violenta la autonomía de estados y municipios, en primer lugar? Y en segundo lugar, justamente, ¿qué garantías tenemos de que efectivamente esto va a ser de beneficio y luego no que les va a estar dando ideas? Porque decía Luis Fernando, pues nosotros seríamos de los ganones si se saca la media. Terminaríamos recibiendo más. Pero entonces no estamos desincentivando las políticas de austeridad que de manera independiente estados, municipios, congresos pudieran estar impulsando. Enrique, voy contigo porque querías responder. Así nada más que los datos que presenté son los datos que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera. Presentó una tabla donde vendían los 32 consejos, 31, y es efectivamente de ahí saqué los datos que presenté. Okay. O sea, no yo lo que digo es que no manipules la información porque no parece está publicidad engañosa. No está manipulada. Te faltó mencionar 400 trabajadores que tiene el Congreso del Estado, entre ellos tú que nunca has ido a trabajar y cobras cada quincena. Entonces habría que ser puntuales en lo que señalamos. Enrique, ¿quieres sumar algo? No, nada más. ¿Que es un aviador el señor? Que nos diga eso. No quiero contestar cosas. No quieres contestar porque nunca has ido a trabajar en más de un año y medio. Ojalá te pueda ver algún día ahí trabajando. Ernesto, a ver, no estamos quitándole incentivo a demostrar quién sí, quién no está comprometido con la austeridad, con esto de No, yo creo imponer. que el espíritu precisamente de este paquete de reformas que le nombran el Plan B va precisamente encaminado a revisar en qué se está gastando el dinero. No porque hay un espíritu de austeridad o no, sino porque creo que debe haber temas, o los hay, más relevantes en los cuales el presupuesto público debe de ser utilizado. En el caso propiamente de los ayuntamientos, sí tiene que ser un tema muy bien revisado, porque al final pues no depende directamente de la federación, depende de los estados y propiamente del 115 constitucional. Se tendría que revisar cómo y en qué sentido tendría que haber una homologación, porque al final esto no es un tema estatal, ni solamente de San Luis, será en toda la República. Entonces va a ser muy interesante ver cómo y en qué sentido formalmente podrán armonizar las legislaturas estatales y las normativas estatales, que en el caso de San Luis la ley orgánica del municipio libre de San Luis Potosí, de Estado, para que pueda ser homologada con los otros. Va a ser importante ver cómo un ayuntamiento, pongamos un caso, uno que no sea muy grande, Ciudad del Maíz, que me viene a la mente, que a lo mejor, ¿por qué no tiene 15, 20 o 18 regidores? Que actualmente la gran mayoría se compone de presidente, síndico, su regidor de fórmula y quizás a lo mejor otros 4 o 5 más. Habrá que ver, a lo mejor en algunos casos hay municipios que sí amerita que haya más regidores. Y a lo mejor en algunos otros diríamos, oye, pues yo creo que está muy exagerado. Por ejemplo, el tema de Soledad, de Graciano Sánchez, a lo mejor pudiera que a nivel estatal decir, bueno, a lo mejor no nada más con 15, a lo mejor necesitan un regidor más, o decir, bueno, son muchos 15, quítenle 3 más. Esa es la parte interesante que yo creo que va a abonar a esta situación. Ahora, desde el punto de vista económico, pues realmente pues no es un tema muy oneroso el tema de los salarios de los regidores, pero ya si lo sumamos mensual, anualmente y en un trienio, pues ya quitando 4 o 5 regidores, pues da para otro tipo de situaciones. Quizás a lo mejor no obra pública, pero sí para beneficios de otro tipo, ¿no? Ahora vamos con esta parte.
Ernesto, ya que estoy contigo. Se van a ahorrar y dicen que esto va en beneficio, en el caso del ahorro en el Congreso, al Estado y en el caso del ahorro en los municipios, pues justamente a cada uno de los ayuntamientos que generen este ahorro. Pero ¿qué garantías vamos a tener de la aplicación de ese recurso? Y te lo pregunto porque, a ver, la promesa para la reforma al Poder Judicial fue el ahorro de recursos y hasta ahora pues eso no se ha visto y ha quedado evidenciado en que no hay ninguna reducción de beneficios, ni mucho menos. Y ahora, cuando hablamos de diputados y de regidores, entiendo que no solo estamos hablando de ellos en lo particular, sino que estamos hablando de equipos de trabajo, ¿no? Y que por eso se tiene la expectativa de que pudiera existir un ahorro significativo, que algo pudiera generar, pero ¿qué garantías tenemos de cómo se va a aplicar ese dinero? Precisamente por eso es muy importante ver cómo y en qué sentido va a estar la normativa, porque esto no aplica directamente de la federación a los estados, sino que tiene que ser en los estados y hacia los municipios. Entonces yo creo que aquí va a ser el compromiso de cada entidad federativa que se sume, armonice y esté en concordia con lo que venga a nivel propuesto federal. Al final, yo creo que sí es importante decirlo, hay que revisar qué es lo que hay en cada uno de estos organismos, entrando al Congreso del Estado. Independientemente, yo no lo sé, porque en algún momento pues no es una información que publiquen o deberían de publicar, cómo, en qué sentido y por qué se tabulan los salarios a la gente que apoya en el Congreso del Estado. Si son 10 pesos, ¿por qué 10? Si son 15, ¿por qué 15? O si hay 25 personas que están directamente de asesores, bueno, yo no sé en qué se basan para decir quién puede ser un asesor y quién no. Entendemos que deben de ser personas con expertise, con capacidades, que sepan de normativa, pero al final pongo ese ejemplo porque debe de haber otras situaciones en las que se deba de pasar a medida tanto al Congreso del Estado como a municipios para evitar que haya gastos no equilibrados y gastos no justificables. El tema de la disminución en esta parte del Plan B, tanto en diputados como en regidores, pues es muy interesante, pero va a ir aparejado de otras cosas para que verdaderamente sea funcional. Como bien dices tú, con una responsabilidad de que se aplique y lo que se pueda ahorrar sea para cosas evidentemente necesarias. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar, mira, afortunadamente aquí tenemos un diputado local que nos puede decir el tema de los asesores, pero además yo recuerdo que hace un par de legislaturas se había planteado la posibilidad de hacer un instituto de asesores en el Congreso del Estado, es decir, que no quedara a que cada diputado llegara y contratara a quien él quisiera y para lo que él quisiera, sino que existiera un pool de expertos contratado por el Congreso del Estado que pudiera asesorarlos por igual a todos los diputados sobre los temas importantes que se llevan a discusión y a debate en el Congreso. Por supuesto que todos dijeron, no me interesa, yo quiero seguir contratando a mis propios asesores y eso quedó totalmente en el olvido, pero es un punto interesante que pone Ernesto y que por supuesto será importante retomar al volver de la pausa. Enseguida volvemos. Ya estamos de regreso y antes de la pausa, Ernesto Barajas ya ponía sobre la mesa el tema de, a ver, pues es que no sabemos cómo se contratan a los asesores en los congresos, cómo se define quién gana cuánto, qué es lo que pasa con este tema y esta propuesta del Plan B podría coadyuvar por lo menos a tener un poco más de certeza de quiénes están siendo contratados, pero sobre todo de un ahorro significativo o al menos simbólico dentro de los congresos locales. A ver, Luis Fernando, tú eres diputado local. Sí. ¿Cómo se maneja este tema? Pues la verdad es que ya los hay, Erika. Los asesores, ya hay un asesor por cada comisión o dos asesores. Servicios Parlamentarios ya tiene profesionistas y especialistas en el rubro. Y bueno, pues yo sí también estaría a favor de que se les revise, de que se les audite, de que se les ponga indicadores y por supuesto, pues que acompañen al legislador, ¿no? La verdad es que la Constitución es muy clara. Para ser diputado no se necesita una formación específica y por supuesto que el personal calificado es el que ya labora ahí en el Congreso. Por eso decía que en el tema del presupuesto se nos olvidaron 400 trabajadores. Hay que mencionarlos porque ellos también son el Congreso. El Congreso somos todos, no nada más las 27 sillas que hay ahí, ¿no? Yo te la pondría todavía más grave. A mí me parece que incluso el Congreso funciona con y pese a los diputados locales justamente por el equipo de profesionales que están ahí Bueno, pues en y que algunos funcionan casos. desde hace mucho tiempo. Hemos tenido legislaturas Sí, vergonzosas. ni cómo salvarlas. Vergonzosas, denigrantes y por supuesto que no representan los intereses ni de los que amamos el servicio público ni de los que participamos en una elección democrática, ¿no? Me parece sano esta revisión porque viene a sacudir la escalera y por supuesto que quien esté calificado, pues que trabaje y que los aviadores, bueno, pues se vayan a descansar a su casa. Enrique, pero yo insisto, ¿qué certeza tendríamos de el aprovechamiento de estos recursos que sean resultado del ahorro, de las economías dentro de los congresos y dentro de los ayuntamientos? Yo no veo que vaya a haber algún ahorro en específico, como dice Ernesto,
son temas locales, se tendrá que legislar aquí. Por ejemplo, decirle a un ayuntamiento, no le pagues tanto a tus regidores o a tu presidente municipal. Hay presidentes municipales que ganan más de 100,000 pesos. Entonces, ¿quién les va a reducir? Pues los mismos cabildos son los que tendrían que votar para reducir el ingreso de ellos. Entonces, pues sí es difícil que esto se logre. ¿Y cuánto sería el ahorro? ¿Sería realmente significativo para que quitarle un poco de sueldo a regidores o a un presidente municipal en un municipio te va a alcanzar para una obra? Yo no lo veo así. Yo más bien veo que este plan B pues viene encaminado a tratar de quitarle dinero a los partidos políticos y sobre todo a que la presidenta participe en el 2027 en la boleta. Eso es lo que viene encaminado. Simplemente pues, avientan varias cosas para esconder el fin de este plan B. Ahora, sobre el tema de las consultas, Ernesto, dice el gobierno federal que van a impulsarlas, que los temas importantes se van a llevar a preguntarle a la gente, entre ellos el tema de revocación de mandato, pero también algunos otros. Platicamos hace rato con uno de los consejeros del CEPAC y nos planteaba ya las primeras dificultades. La primera, económica, y la segunda, de participación ciudadana. ¿Tiene sentido incluir esto como parte de la reforma, como parte del plan B, cuando hemos visto el nivel de participación? Vamos, el caso de Villa de Pozos, ¿no? Van y nos consultan sobre si queremos o no que sea municipio, apenas el 6% de quienes estaban en posibilidades de participar, participaron. No se logró la vinculación. Aún así lo hicieron municipio, fue un poco como los consultamos, pero de todas formas no nos importa, lo vamos a hacer. ¿Tiene sentido el gasto, la logística, todo lo que implica una consulta cuando la gente no participa? ¿Hay la posibilidad de destinar recursos a estas consultas para volverlas viables? A ver, justamente, y regreso un poco, que en sí, pues ya vimos, no pasó, ok, no hay un tema más allá, pero también venía importante, y hay que decirlo, la revisión de los soples. ¿En qué se gasta? ¿Cómo se gasta? ¿Por qué? La naturaleza de sus funciones y la duplicidad que en algunas de ellas pudiera darse con la parte del Instituto Nacional Electoral. Lo que tú dices es un tema importantísimo, que es la participación ciudadana, y hay que fomentarla, porque al final del día yo creo que el tema y la democracia se basa precisamente en eso, en la participación ciudadana. Yo creo que es muy lamentable, que eso ya es un tema ya de conciencia cívica, pero tenemos que fomentar, tenemos que hacer que la ciudadanía participe. Lo que tú dices, y la estadística no dice lo contrario, en participaciones o en consultas ciudadanas, lamentablemente la gente no se involucra. ¿Por qué? Pues que les da flojera, tienen otras cosas más importantes, o simplemente no quieren. No ven el resultado, Ernesto. Pero al final yo creo que sí va a ser importante. Sobre enjuiciar a expresidentes. No los enjuiciaron. Bueno, pues precisamente, perdón, pero yo creo que de estas participaciones ciudadanas, independientemente del motivo, sí es importante que se participe y a la gente decirle, a ver, no es porque sí o no, o sea, participa, es un tema cívico, que al final del día tiene mucha relevancia. Lo que decía el ingeniero en relación al tema de la ratificación o en algún momento el tema del mandato, yo creo que sí es muy importante. No es por un tema de que se quiera o no se quiera estar en la boleta. La presidenta nos está dando la muestra de que al ratificar el mandato ella se somete al escrutinio público de decir, revísenme, a ver si es cierto. O sea, no es un tema menor, o sea, es un tema en el cual puedan decir, es que es un tema que va para cuestiones electorales y demás. Ella se está sometiendo a decir, ¿quieren o no quieren? Ernesto, Esa si es el la nivel de democracia popularidad de la pública. presidenta no fuera el que tiene actualmente, ¿de todas formas insistiría en que la consulta fuera en el 27? Bueno, pero es el nivel que tiene, lo tiene, a lo que vamos es, ella está diciendo, vámonos a la ratificación del mandato. A ver, en algún momento, no quiero decir mentiras, creo que aquí en el gobierno del Estado se manejó también que querían generar este tipo de propuestas, ya no se hizo, pero sería interesante también que en los estados haya también ratificación de mandato. O sea, no es un tema menor a lo que voy, y tiene razón, hay que decirle a la población, vayan, participen, la democracia es eso, participación ciudadana. Luis Fernando. Mira, esto es muy fácil de entenderlo, Erika. En el mundo de los negocios, lo que te mide tu evolución, tu rentabilidad es, por supuesto, la parte económica, ¿no? En el mundo político, lo que mide si estás haciendo bien o no tu trabajo es la aceptación de la ciudadanía. Y en este caso de la revocación de mandato, a mí me parece que es positivo porque conmina a los gobernantes a hacer acciones
en beneficio de la población. Creo que es positivo, en este caso tú lo señalas, la presidenta tiene una aceptación histórica que ha rondado hasta los 80%, nunca antes lo habíamos visto. Pero también ha habido casos, como el caso del expresidente Peña Nieto, que ha tenido de las más bajas aprobaciones. Y quiere decir que no está haciendo bien su trabajo. Podrá ser el personaje público una persona brillante o no, pero lo que mandata su buen trabajo es la aceptación que la gente tenga. Y creo que eso nos conmina a trabajar todos los días para no portarnos mal, para darle beneficios a la gente y, por supuesto, para demostrar el trabajo que sí se hace en las oficinas, que muchas veces no lo mostramos, para mostrárselo a la gente y que sea la gente quien decida. Pero el Congreso del Estado, por ejemplo, ¿le va a dar el presupuesto al CEPAC para poder llevar a cabo estas consultas o van a esperar que lo hagan tronándose los dedos con lo que tengan a la mano? Por supuesto que tendremos que asignarles los recursos necesarios. Eso yo lo he venido señalando. A nadie en esta mesa y a nadie en este país nos conviene tener instituciones débiles, Erika. A todos nos conviene tener instituciones fuertes, sólidas, estructuradas, con evaluaciones reales, que nos convienen a ser mejores todos los días. Y si esa parte nos toca a los diputados mejorar en algún rubro, pues tendremos que hacerlo. Entonces, ¿dónde van a estar los ahorros? A ver, si a lo mejor lo que nos ahorramos en el Congreso del Estado lo vamos a terminar gastando en las consultas, ¿dónde van a estar realmente las fortalezas de un plan B como el que está planteando la presidenta? Ernesto, Luis Fernando. Yo creo que siempre hay ahorros, Erika. Debe de haber cuidado del gasto, decía yo. ¿Por qué no platicamos también del tema del voto electrónico? A lo mejor eso pudiera ser la manera en la que reducimos los costos operativos. El consejero del CEPAC. Reducimos costos operativos, reducimos traslados y por supuesto somos transparentes, pero Claro. tenemos que tener instituciones fuertes con gran calidad moral para que los ciudadanos no estén desconfiando como ocurrió en el 88. Pero partamos de la base de que hoy no tenemos un sistema de votación electrónica, es decir, implicaría una inversión de entrada en desarrollar el sistema y poder tenerlo. A ver, Enrique, ¿tú qué es lo que estás leyendo dentro de este plan B? ¿Qué es lo que estás viendo que se está buscando con el impulso del mismo, pero también con ahora la solidaridad de los aliados que en el tema de la reforma electoral estaban en contra? ¿Qué ha cambiado para ellos? No, bueno, ellos lo que pretendían era que no les quitaran dinero y que no les quitaran las plurinominales, ya no se las quitaron. Está en riesgo el dinero con las consultas, pero bueno, los acuerdos que hayan tenido, a lo mejor ahí ya llegaron ellos a un acuerdo. Igual, las consultas solamente son para los partidos de oposición. La verdad es que no sabemos los alcances que puedan tener estas reformas hasta que no sea presentada, y una vez que sean presentadas, pues en las leyes secundarias, pues cómo van a acotar esto que está pasando. O sea, yo tengo muchas dudas. Por ejemplo, el voto electrónico, es carísima la urna electrónica, o sea, ahí no habría ningún tipo de ahorro. De un inicio gastarías muchísimo más dinero. Si las puedes guardar para las siguientes elecciones, pero la tecnología va cambiando cada 3 años. Déjame terminar, cuando Quique. estabas hablando te dejaba hablar. Pero interrumpiste, así que me toca. No hay que confundir gasto con inversión en nuestra democracia. Entonces yo pienso que seguimos en este plan B, es lo que pretende la presidenta, sigue siendo el control de las elecciones de la 4T y darle jugada a sus aliados, que es lo que está pasando. Y bueno, nosotros seguimos en la misma mientras... Bueno, no nos consultan, no necesitan a la oposición, ellos pueden votar. Justo preguntarte Sí. eso, a ver, ustedes Ajá. no están de acuerdo, pero ¿sirve de algo, Enrique? No sirve de nada, realmente sí ellos están de acuerdo, Claro, van a no. votar, pero todas las reformas en cuestión electoral, desde el 88, después de la elección del 88, cuando nació el INE, porque en el 88 todavía lo hizo la Secretaría de Gobernación, se hizo la primera reforma electoral que hizo cambios realmente para la democracia de este país. A todos los partidos de oposición se les tomó en cuenta para esa reforma. Y en las posteriores del 90, después de cada elección presidencial hay una reforma electoral para mejorar lo que pasó en la elección inmediata anterior. Y siempre se les ha tomado en cuenta a los partidos políticos, sean oposición o no. Y en esta, la reforma viene de la Presidenta de la República y a los partidos de oposición no se les ha tomado en cuenta para nada. Solamente a los partidos de la 4T, a los partidos aliados, y eso se quejaron ellos de que en el plan A pues no se les tomó en cuenta, se les informó nada más lo que se iba a hacer. Ahora, bueno, ya al parecer tuvieron su reunión muy cerrada, han estado de acuerdo, al parecer van a hacer reformas constitucionales, pero bueno, yo lo que creo es lo mismo,
que están tratando de terminar con la democracia en este país y que su grupo hegemónico, que es Morena y sus aliados, quieren tener el control de las elecciones en este país. Finalmente, Ernesto, Luis Fernando, esto de estar de acuerdo con respecto al Plan B significa que están de acuerdo en la alianza electoral para el 2027, si van a jugar juntos Morena y el Verde, Luis Fernando. Claro, Erika. Y gran motivo para estar de acuerdo ha sido el trabajo del gobernador en San Luis Potosí. Quien quiera ver división en la 4T se va a quedar con las ganas, porque el Verde, Morena y PT vamos a ir juntos. El mensaje de la presidenta, que no estaba de acuerdo con esto del nepotismo y de si se impulsaba una candidatura cercana al gobernador o no, ¿no es punto de rompimiento? Como siempre lo hemos dicho, respetamos a nuestra presidenta, la queremos, somos claudistas, vamos a estar con ella hasta el final, pero somos aliados que aportamos y creemos que San Luis Potosí todavía no tiene un momento para definir candidaturas, pero seguimos firmes, seguimos fuertes y por supuesto que el liderazgo del gobernador ha impulsado este buen trato entre la presidenta, el gobernador y San Luis Potosí. Ernesto. A ver, obviamente el Partido Verde tiene sus propios estatutos, ¿no? Tú lo que preguntas es un tema electoral local más que federal. Lo federal, pues obviamente ahí va. Hay un tema que, bueno, pues en los estatutos de Morena, pues no se puede acompañar o no se puede dar un apoyo a un candidato que provenga de una sucesión que sea familiar o que haya parentesco. Hay parentesco por consanguinidad y parentesco por afinidad, pero al final son parentescos. Eso es lo que la presidenta de la República ha denominado nepotismo. Entonces, el tema no es un tema que vaya particularmente por una cuestión de, como decía el diputado, a nivel federal, sino a nivel local. Si se presenta por parte del Partido Verde un candidato que tenga esa situación, pues va a ser muy complicado o casi nulo que a nivel nacional se le pueda dar el aval a una alianza local. ¿Por qué? Porque no lo digo yo, no lo dice él, lo dicen los estatutos del Partido Morena, y que hace 8 días justamente acaba de ser el Consejo Nacional y se volvió a comentar ese tema y se votó. Es un mandato para el propio partido. Entonces, independientemente no es un tema de una situación que vaya en lo particular para un estado, ni tiene nombre ni apellido, sino es general hacia toda la República. Entonces, salvando esa condición, pues será una cuestión, como dice el diputado, de verlo en tiempo y forma cuando vengan los momentos. Internamente, ahora en Morena, paso mi comentario a Morena. Si a partir de junio de este año, en septiembre, en agosto, se van a definir ya internamente los procesos para quienes serán los coordinadores de la Cuarta Transformación, tanto en el Estado como en los municipios y en los distritos, que al final prácticamente los procesos ya están en marcha. Ahora bien, contesto en resumen a tu pregunta. Será una cuestión no tanto del propio partido Morena, sino más bien que los aliados presenten, si es que va a ser un tema de alianza, candidatos que estén en disposición y en lineamiento con los estatutos que marcan los partidos. Si no, pues bueno, pues tendremos que esperar a ver qué se da a nivel nacional. ¿Los van a incluir en las encuestas a los posibles candidatos de los aliados? Pues a nivel nacional se está haciendo las encuestas, te repito, a nivel interno, ya fue una indicación. Los aliados, pues bueno, me imagino que ellos tendrán sus propios procedimientos, sus propias encuestas. Se ha pedido, digo, porque yo lo he visto en noticias y lo he documentado en estos días, que quieren participar, ¿verdad? Pero pues seamos honestos, se dicen claudistas, quieren participar, pues en unas sí y en otras no, entonces no es un tema ya de nivel local, será un tema que la dirigencia nacional lo determine. Luis Fernando, ¿algo Somos que sumar? claudistas y le apoyamos con más de 500,000 votos a la presidenta. Claro que eso nos define como claudistas. Y yo me esperaría, Erika, creo que la alianza se va a dar, nos guste o no nos guste. Hay quien ve herido su corazoncito porque el Verde está muy bien, porque estamos muy bien en las calles, porque tenemos muy buena aceptación de la gente y creo que hay Verde para rato y vamos a estar seguramente trabajando muy fuerte en la próxima elección. Gracias, Luis Fernando. Gracias por la Enrique, invitación. muchas gracias. Sí, nada más comentar sobre este tema, que no me tocó la intervención, que existen dos diferencias entre la presidenta y el gobernador del estado. Una es, bueno, que los legisladores del Partido Verde aquí en San Luis Potosí en la Cámara votaron en contra de la reforma electoral,
de la semana pasada. Y el segundo tema de diferencia pues es el nepotismo, donde el gobernador busca que su esposa sea la candidata a la gobernatura por la coalición Morena Verde y PT. El gobernador ha dicho, si hay un gobernador que quiere y aprecia a la presidenta, soy yo. Dice que su relación es perfecta y que su gobierno continúa respaldando iniciativas federales. Por parte de la presidenta, dice que casi en todo está de acuerdo con el gobernador Gallardo, pero en el tema de la candidatura de su esposa, no. Hay cosas que no deben de ser. La presidenta presentó una iniciativa a principios del 2025, no al nepotismo y no a la reelección, para que fuera a partir del 2027. El Congreso decidió que fuera a partir del 2030, pero al interior de Morena será a partir del 2027. Las coaliciones no es un tema de la actualidad, se definirán hasta finales de año. Ahorita cada partido tiene sus procedimientos internos, entonces habrá que esperar a finales de año, sobre todo aquí en San Luis Potosí, si es que las cúpulas nacionales deciden que estos tres partidos vayan en coalición, quién de estos tres partidos sigla la gobernatura de San Luis Potosí, claro, y bajo qué reglas de cada partido va esa candidatura. Posiblemente si lo sigla el Partido Verde, a lo mejor dice Morena, pues ahí vamos sobre las reglas del Verde y pudiera ser la candidata, la esposa del gobernador, y si es bajo las siglas de Morena, pues definitivamente... O del PT. O del PT, definitivamente, sí, pues posiblemente esa coalición no se lleve a cabo. Habrá que esperar, faltan todavía 6-8 meses para que tengamos esa definición. Por ahora yo creo que todos los partidos estamos en este tema de reforzar nuestras estructuras y nuestro trabajo en territorio en toda la República, y el próximo 21 de marzo habrá señales en el Partido Acción Nacional. Nos vas a contar de ese anuncio, ¿eh? Gracias, Enrique. Ernesto, pues muchas gracias por estar con nosotros. Yo difiero, no creo que tengamos 6-8 meses. Yo creo que si van a querer en alianza, van a tener que empezar a construir desde ahora. No es lo mismo construir en solitario que construir para engranar. Así que lo tendremos que ver antes. Nos tendremos que enterar de manera previa. Gracias, Ernesto. Ya veremos. Gracias, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Y Luis gracias Fernando. por el pastel, muy sabroso. Sí, siempre agradecidos con Antares Pastelería, Luis Fernando Gámez del Partido Verde, Enrique Daud del PAN y Ernesto Gracias. Barajas de Morena. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a Antares Pastelería, de verdad muy recomendable, tanto el pastel de limón como el de moca que degustamos esta mañana. Si ya se te antojó, porque ya nos mandaron mensajes de que quieren pastel, ya primero hicimos el compromiso, ya le hicimos manito de puerco a la producción para que nos consiga para poder regalar al auditorio, para poder rifar entre la gente que nos escucha y que se puedan llevar su pastelito. Ya está amarrada la producción con ello, y también ya dijimos que hay sucursales de Antares Pastelería en cualquier lugar donde te encuentres, en Soledad, en Villa de Pozos, en la zona metropolitana. Ahí está Antares Pastelería muy cerca de ti. Vamos a la pausa y volvemos.